Comenzamos la sesión 51ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia en el capítulo de la apostolicidad de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Recordáis que en la sesión anterior habíamos comenzado a hablar de la nota de la apostolicidad de la Iglesia, habíamos visto sus características fundamentales y estábamos hablando cómo al servicio de esta apostolicidad de la Iglesia estaba la sucesión apostólica y el sacramento del orden. Habíamos comentado ya algunas cosas respecto al sacramento del orden y teníamos que hablar de esta distinción que se ha empleado y se emplea entre el orden y la jurisdicción. Por supuesto que también se puede y se debe hablar, y lo vamos a tratar después con detalle, entre el oficio sacerdotal, profético y regio, que está vinculado también al sacramento del orden. Lo que pasa es que a lo largo de la historia estos dos últimos, el ministerio profético y el ministerio regio, se han agrupado de una manera amplia, son distintos y todo el mundo sabía que eran distintos, en la noción de poder de jurisdicción, y de ahí la distinción entre poder de orden y poder de jurisdicción. En realidad, la base para esto lo recuerda muy bien el cardenal Journet, es una doble distinción que podemos advertir en la actuación de Cristo como cabeza del cuerpo místico. En Cristo tenemos una actuación interior, que tiene que ver con la comunicación de la gracia, y otra actuación exterior, que tiene que ver con la enseñanza de la verdad, tanto en sentido teórico como en sentido práctico. Fijaos que son cosas distintas. El Señor podía actuar interiormente, convirtiendo, moviendo, perdonando los pecados, y también exteriormente, hablando, predicando, mandando algún mandato, etc. Entonces, fijaos que el contacto de Cristo con la Iglesia permanece después de la ascensión. Él sigue infundiendo secretamente la gracia y guía por el camino de la verdad. El poder de orden consiste en servir instrumento de Cristo sacerdote para perpetuar esa gracia, sea con el sacrificio redentor de la misa, con los sacramentos, que son la plenitud de la gracia cristiana, y el poder de servir de ministro a Cristo Rey para continuar su acción de predicación o de guía, estaría en el poder de jurisdicción, el poder enseñar lo que hay que creer y lo que hay que hacer. O sea que en ese sentido se podría decir que el poder de orden abre directamente el cielo, porque es el que comunica la gracia, y el de jurisdicción orienta, va indicando el camino al cielo. Lo que pasa es que, hay que notar las diferencias, ya nos han ido saliendo. El poder de orden supone una participación en el sacerdocio de Cristo, y su fin es distribuir los frutos mismos de la redención. Como este es un fin tan sumamente divino, para que, aquí no pueden darse fallos. Por esto, aquí el ministro actúa simplemente a modo de instrumento, y en ese sentido es un poder infalible. O sea, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es infalible. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, eso es infalible. Ahí no puede haber, ahí no hay error. En cambio, lo que tiene más que ver con la realeza de Cristo, la predicación de la verdad, la guía en ese camino hacia el bien, esto ya, se participa de una manera mucho más libre. Es ciertamente un poder ministerial, pero aquí no actúa como instrumento en sentido propio ni ex opere operato. Aquí sería simplemente como una causa segunda. Y en este punto solo habrá infalibilidad en la medida en que se cuente con una ayuda divina especial. Por eso, siguiendo a Journet, se podría decir que en el primer caso, el sacramental, tenemos una participación física, espiritual, pero física. Lo físico también, las cosas espirituales no dejan de ser físicas, están en la realidad de la naturaleza, transmitida por un sacramento y por ello indeleble, mientras que en la jurisdicción había que hablar más bien de un poder o de una participación moral que en determinadas circunstancias se puede perder. Esto hablando del poder de jurisdicción en un sentido muy amplio, porque obviamente en el caso de los apóstoles fue muy peculiar. Ellos estaban en la situación fundacional de la Iglesia, convivieron con Cristo, fueron testigos de Él, elegidos por el mismo Cristo en la tierra, y en esas características propias no podían tener sucesores. Lo que pasa es que en otras funciones sí, y ahí está la sucesión en los obispos. Por ejemplo,
alguna de las características propias era la promulgación, no es que se lo inventaran, pero la promulgación de algunos sacramentos. La fuerza de eso correspondía a Cristo, pero lo tuvieron que promulgar los apóstoles. Un conocimiento extraordinario de la revelación o del futuro de la Iglesia, que no siempre nos ha llegado a nosotros. Pensad, por ejemplo, algunas afirmaciones de San Pablo cuando habla a los tesalonicenses diciendo pues de cómo va a ser el final, da una serie de datos que él se lo debió explicar con más detalle, pero a nosotros apenas nos ha llegado pues como ese resumencito o lo que hay en el Apocalipsis. También les correspondía la autoridad única para fundar y organizar comunidades, el don de hacer milagros, y todo esto pues acompañado de una extraordinaria santidad. Por eso la Iglesia siempre les ha invocado como especiales intercesores. Nos gustaría conocer mucho más de su vida, pero digamos no se tomaron esa molestia de dejarla por escrito. Lo que hicieron fue dejar toda una serie de comunidades que se fueron expandiendo. Y dentro de la jurisdicción permanente, la que hay ya en la Iglesia, no la que había como cosa exclusiva de los apóstoles, la más importante es lo que Journet denomina el poder declarativo, o sea, descubrir o manifestar decisiones que son inmediatamente divinas. Fijaos que como no recibimos de Dios directamente los contenidos de nuestra fe, así como por una ciencia infusa, Dios se sirve de un medio creado para precisarlos. Obviamente se ha servido primero de los evangelistas para poner por obra la palabra de Dios, pero para explicar una serie de cosas que son vinculantes a la fe divina, que es algo esencial, tenemos ahí ese poder declarativo. Y ahí es donde se da la infalibilidad. Poder declarativo es declarar que tal cosa propiamente forma parte de la fe o que tal cosa es necesaria para la fe y eso no puede cambiar, eso es definitivo, eso sería el poder declarativo. Ya os digo aquí que esto se ha manifestado sobre todo en la inspiración bíblica, pero esto ya, digamos, es otra, digamos, no es lo que tenemos ahora habitualmente en la Iglesia. O sea, esto quedadlo claro, de tenerlo claro. Aun cuando haya una declaración infalible de un dogma, eso no es como la inspiración bíblica, es simplemente la asistencia para no errar. Recordad que esto el Vaticano primero tuvo el buen cuidado de decirlo. No es que el Papa tenga el don de la inspiración bíblica, no, tiene la asistencia para no meter la pata en aquello que diga que propiamente pertenece a la fe o que es definitivo para la fe de la Iglesia. Bien, ese sería, digamos, lo más importante, ese poder declarativo. Y tenemos luego otro desarrollo desde ese poder declarativo, ya menos importante, aunque también tiene su papel, que es el poder canónico, para proclamar decisiones eclesiásticas o canónicas necesarias para fundar o conservar la Iglesia. O sea, esto ya no es que esté tal cual en la palabra de Dios, sino que tiene que ver con el desarrollo de la Iglesia. Obviamente, tiene que estar siempre en relación con lo anterior. Como os digo aquí, son cosas necesarias para fundar o conservar las iglesias y ese objetivo nunca se debe perder de vista ni su subordinación al poder de orden y al poder jurisdiccional declarativo. O sea, una orden canónica está subordinada a la realidad de los sacramentos, está subordinada al Evangelio, está subordinada a los dogmas de fe. Si hubiera una orden canónica en contra de eso, obviamente sería una ley injusta y no obligaría. Veremos más adelante alguna cuestión sobre esto. Ese poder canónico, fijaos que aquí canónico es en un sentido muy amplio, podría versar sobre algo especulativo, la explicación de la fe, y ahí tendríamos lo que luego se va a denominar magisterio, o sobre lo práctico, y ahí tendríamos la jurisdicción, determinadas órdenes que puedan obligar en conciencia. Esto lo veremos cuando hagamos esta diferencia de santificación, enseñanza y gobierno. Bien. Dicho esto, y dentro del tema del sacramento del orden, hay que decir algunas palabras sobre el episcopado como grado del sacramento del orden, porque eso es una cosa que se discutió bastante. Ya lo hemos presentado así, el episcopado es el grado supremo del ministerio que procede del orden, pero a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, hubo sus dudas. Acordaos que aquí, digamos, contribuyó un poco a este lío el que los términos obispo y presbítero no eran términos técnicos en las cartas de San Pablo, con lo cual a veces mezclaba unos términos y otros. Al fin y al cabo, presbítero es anciano y obispo es vigilante, con lo cual lo que nosotros llamamos presbíteros podían ser a veces designado con el término presbítero o con el término obispo.
Aquí os comento que en la época patrística San Ignacio de Antioquía indicó los 3 grados del ministerio, sin entrar en cuestiones de sacramentalidad, con 3 términos distintos y ya claros: un obispo, su presbiterio y el grupo de diáconos. Tertuliano empleó un lenguaje similar, incluso vinculándolo al término mismo ordinatio. Lo que pasa es que hubo un hereje en el siglo IV, Aerio de Sebaste en Armenia, que decía que no había diferencia entre presbíteros y obispos, porque decía que ambos tenían el mismo orden y la misma dignidad. San Epifanio, en la época, en el siglo IV, en el Panarion, escribe contra la herejía de Aerio y mostraba pues, la diferencia de presbíteros y obispos como un dato proveniente de la tradición. Lo que pasa es que las cosas más o menos con lo de, digamos, San Epifanio y el Panarion quedó la cosa un poco estabilizada, pero hubo una nueva controversia en Roma. La circunstancia fue que el diácono Falcidio sostenía que los diáconos eran superiores a los presbíteros porque obedecían directamente al obispo. Acordaos que en Roma solo había 7 diáconos, algunos estaban ocupados de la administración y aunque en la época, diríamos, de persecuciones eso le costó la cabeza a San Lorenzo, una vez que pasaron las persecuciones se lo pasaban bomba a los diáconos alternando con la alta sociedad romana, con lo cual diríamos se le subió un poco a la cabeza el diaconado y se creían superiores a los presbíteros. El Ambrosiaster, este autor misterioso vinculado a Roma del siglo IV-V, criticó fuertemente esa idea de que los diáconos eran superiores a los presbíteros. Y para, digamos, apoyar su crítica a Falcidio, vino a decir que es que en realidad obispos y presbíteros tenían la misma ordinatio, con lo cual las diferencias serían accidentales, con lo cual los diáconos tendrían que depender de los presbíteros igual que dependían de los obispos. O sea, para bajar un poquitín la cresta a los diáconos, lo que hizo fue igualar a presbíteros y obispos. Un poco como si el obispo fuera simplemente el primero entre los presbíteros. También San Jerónimo, que era presbítero, probablemente si hubiera sido obispo habría escrito de otra manera, San Jerónimo escribió en el mismo sentido contra Falcidio, incluso desarrolló todavía más la cuestión que el Ambrosiaster. Y hubo en aquella época un escrito anónimo, el de Septem Ordinibus, atribuido a San Ambrosio, que insistía en lo mismo. Obispos y presbíteros venían a ser prácticamente lo mismo. En la correspondencia entre San Agustín y San Jerónimo, por desgracia, no se trata del tema, porque San Agustín consideraba a Aerio uno de los herejes y por tanto consideraba que era herejía no distinguir adecuadamente presbíteros y obispos. Lo que pasa es que luego en la Edad Media, desde el final de la Antigüedad y principio de la Edad Media, la cosa se fue liando más, porque San Isidoro, movido por la autoridad de San Jerónimo y sobre todo por ese pseudo Jerónimo del De Septem Ordinibus, pensaba que las diferencias de presbíteros y obispos era simplemente una cosa que dependía de los cánones, de la organización del derecho, que los cánones daban a los obispos ordenaciones y consagraciones de iglesia y a los presbíteros simplemente la celebración eucarística. Es curioso porque cuando San Isidoro habla de los herejes, también hace una lista de herejías, menciona a Aerio, pero de Aerio solo menciona la herejía de que no quería ofrecer el sacrificio de la misa por los difuntos y omitía respecto a Aerio el tema de la distinción presbíteros-obispos, que es justo, digamos, con Aerio es con quien había comenzado todo el lío. Lo que pasa es que mientras los teólogos o los padres discutían de esto, las fuentes litúrgicas seguían poniendo claramente 2 oraciones y 2 grupos de oraciones completamente diversas para unos y otros. No, evidentemente no es que en un sacramentario tuvieran que hacer la teología o hacer una disquisición sobre si era el mismo grado del sacramento del orden o no, pero claramente los textos eran distintos y si uno va a establecer los grados del sacramento por lo que dicen los textos litúrgicos, claramente ahí se veían las diferencias. El caso es que en la Edad Media, tanto teólogos como canonistas sufrieron ese fuerte influjo de San Jerónimo con una tendencia a considerar la diferencia obispos-presbíteros como algo simplemente de jurisdicción y gobierno. Hugucho, Simón de Tournai, estos acentuaron la diferencia, pero fueron la excepción.
Y como cada vez se daba más importancia a la Eucaristía, y la Eucaristía la celebraban tanto unos presbíteros como obispos, pues parecía que la distinción presbíteros-obispos era simplemente de derecho. Como decía una vez alguno, en fin, que es un obispo, un cura con suerte. O sea, que le ha tocado ese, le han mandado esto, vive mejor y ya está. Era un poco, diríamos así, poniendo esto con un poquitín de guasa. Santo Tomás, en las primeras obras, se mantiene en la posición común de la época. Apenas hay diferencia obispos presbíteros. Pero conforme profundizó más en San Agustín, en el Pseudo Dionisio, se daba cuenta de que tenían que ser grados distintos del sacramento del orden. Lo malo es que no llegó a escribir esa parte de la Suma de Teología donde lo habría tratado. En la segunda secunde, al final, cuando habla de los estados de perfección y habla un poco de los obispos, da a entender esa diferencia con los presbíteros, pero no es una cosa que desarrolle mucho. En los comentarios a los filipenses o en el comentario de las cartas pastorales también sale algo, pero digamos no es una cosa que él desarrollara mucho. Y luego, para liarlo todo un poquitín más, en la Baja Edad Media, el enorme desarrollo del derecho canónico, el predominio de la jurisdicción, fijaos que también es el momento en que se otorga la jurisdicción incluso a personas, no es que no sean obispos, sino que ni siquiera eran presbíteros, ni siquiera eran varones, aquellas abadesas mitradas con potestad cuasi episcopal en nombre del Papa. Todo esto, como veis, liaba bastante las cosas. En Trento ya indicamos que se discutió el aspecto sacramental del episcopado y se definió la diferencia sacramental entre unos y otros, pero no se acabó de aclarar si el ministerio de gobierno procedía o no del sacramento, o era simplemente una concesión pontificia. Acordaos todo lo que vimos al hablar de Trento, para evitar, pues no sé, el conciliarismo, que se pensara que si todo se recibe por el sacramento, pues ya el Papa no puede hacer nada y los obispos podían oponerse a él en el concilio, todas estas cosas. El caso es que conforme se fueron desarrollando todas estas discusiones, ya después de Trento, algunos teólogos siguieron insistiendo en que el episcopado era una dignitas, una dignidad, pero no era propiamente orden. Otros, en cambio, sí que hablaban de que era verdadero sacramento o era un verdadero carácter sacramental distinto, un carácter propio. El magisterio ordinario anterior al Vaticano II cada vez tendía a subrayar más la realidad del episcopado, y ese proceso culminó en el capítulo 3 de Lumen Gentium, donde se dice, ya vimos el texto, que el episcopado es sacramento, o sea, la consagración sacramental es lo que hace que haya ese episcopado, y que los múnera, las obligaciones, los poderes sacramentales, las misiones, van a venir de la ordenación. Esto, de todos modos, lo tenéis, el que quiera verlo con detalle, en esta obra del padre Ramírez, El episcopado como sacramento y el colegio episcopal. Está muy bien con toda la historia. Además, él participó en el Vaticano II, él intervino en la redacción de la nota explicativa previa. Tenéis ahí muchos textos. La pena es que este libro está en latín y por eso no ha sido muy leído, pero hay muchísimos textos, tanto desde el punto de vista histórico como de discusiones dentro del Vaticano II para todas estas cosas. Bien, el caso es que podemos considerar perfectamente el episcopado como sacramento, como un grado del sacramento del orden. El obispo es partícipe pleno del sacerdocio de Cristo, es un sacerdocio que no es el sacerdocio común de los fieles, pero añade algo al sacerdocio ministerial de los presbíteros. Fijaos que es una configuración especial con Cristo. Aquí podríamos recurrir a las analogías patrísticas, como se dan en San Ignacio de Antioquía, de Cristo con el obispo. O sea que hay una sacramentalidad propia en la ordenación episcopal y es un rito auténticamente sacramental. No es una mera bendición o, digamos, otro tipo de acto litúrgico, sino que es un rito propiamente sacramental. De hecho, los aspectos de signo exterior y las palabras se dan claramente y con estos ritos pues, se recibe la plenitud del sacramento del orden. Aquí, como ya vimos al hablar de lo de Trento, el punto que más discusiones había producido es si el orden episcopal es sacramento, la potestas episcopal o, si se quiere, los múnera, con la terminología del Vaticano II, proceden de la ordenación ex opere operato o la jurisdicción le tiene que venir por otra parte. La jurisdicción la tiene porque el Papa le da un encargo. Algunos documentos pontificios y bastantes teólogos afirmaban que la jurisdicción venía a los obispos ya fuera directa o indirectamente de la jurisdicción papal.
Otros decían que no, que venía del sacramento. Hay que armonizar ambos aspectos. O sea, los munera del obispo, como explica el Vaticano II, proceden de la ordenación, pero al mismo tiempo hay una dependencia respecto al ministerio petrino. Esto se tuvo que aclarar en lo de la nota explicativa previa. Se decía que la ordenación confiere esos munera, pero para el ejercicio expedito, el ejercicio adecuado, hace falta la comunión jerárquica con el colegio episcopal y el papa, lo cual tiene que ver pues, con un oficio dentro de la iglesia, etc. O sea, no eran funciones, no son munera, que se pudieran desempeñar así con perfecta autonomía y con total independencia. Lo que pasa es que, y esto lo hemos visto ya, hay que distinguir entre las cuestiones de validez y licitud entre unos y otros. ¿Por qué? Para que el uso sea lícito de los tria munera, debe darse la comunión jerárquica. Ahora, para el tema de la validez ya vimos que no, porque el munus sanctificandi, el poder propiamente sacramental, es válido incluso, pues aunque lo ejercite un hereje, un excomulgado, lo que sea. Diríamos, tiene por el ex opere operato de los sacramentos. Habría que decir, por tanto, que el munus sanctificandi es propia y directamente sacramental, por lo que sus efectos se producen ex opere operato y son válidos independientemente de las disposiciones morales, eclesiales, lo que sea, del que los administra. Y fijaos que es bastante lógico, porque diríamos lo que hace el caso del episcopado, recibe una configuración tal con Cristo que va a poder realizar luego un acto que tenga un efecto inmediato. El obispo es ordenado obispo y luego él puede realizar ordenaciones de presbíteros, independientemente de que esté, digamos, haya recibido un ministerio jerárquico, se mantenga en la fe verdadera o incluso aunque estuviera en un estado de cisma o de rebelión, esa ordenación sería válida, igual que sus misas serían válidas. Otra cosa es que fuera ilícito y que, digamos, los obispos ordenados o los presbíteros ordenados por esa persona, pues no hubiera que hacerles caso o no tuvieran una misión en la iglesia, lo que fuera. Pero la ordenación en cuanto tal era válida, aunque fuera ilícita. En cambio, como os digo aquí, si nos referimos a los otros munera, tienen más que ver, actúan más ex opere operantis, o sea, en la medida que el obispo está unido a la iglesia, van a tener su valor. La cosa es perfectamente clara. Para que una orden de un obispo actúe, obligue en conciencia, obviamente tiene que estar de acuerdo con el conjunto del derecho de la Iglesia y a su vez con la revelación, con la ley natural, todo esto. Si resulta que un obispo no está en comunión con los otros o está en contra de cosas del derecho de la Iglesia, es claro que su mandato no puede obligar en conciencia, es nitidísimo. O sea, por el carácter sacramental, está ya constituido, digamos, en cabeza de la Iglesia, no cabeza suprema, pero sí cabeza digamos, tiene la posibilidad de ser cabeza de una iglesia particular. Pero si no está en comunión con el resto, es decir, no está dentro del conjunto de la jurisdicción de la iglesia, pues obviamente sus mandatos no pueden obligar, a lo cual ya me diréis que munus regendi, que potestad de gobierno va a haber ahí, evidentemente ninguna. Y lo mismo con la enseñanza, o sea, no obligaría su enseñanza porque no está en esa comunión con la iglesia. Y esos actos, o sea, un acto de enseñanza o un acto de gobierno de alguien que se encuentra en esa situación, pues evidentemente no obligaría. Hombre, la enseñanza, evidentemente, la verdad se mide por la adecuación con la realidad, con lo cual lo que diga uno, si es verdad, es independiente de quien lo diga, pero me refiero a la predicación de la verdad, diríamos, como por un ministerio, por un oficio. Si no se da esa comunión con la Iglesia, pues obviamente ese oficio no se puede ejercer. Por esto, digamos, un poco retomando las cosas que hemos dicho, en el episcopado se da ese carácter sacramental, tiene un signo indeleble, espiritual, propio de ese nivel del orden. Bien, pues con esto hemos hablado un poco de las diferencias potestad, poder de orden, jurisdicción, el tema de la distinción episcopado y presbiterado. Vamos a pasar ahora a los diversos ministerios que proceden de la jerarquía. Lo hemos visto antes de una manera como muy unificada, orden por una parte y jurisdicción, que serían elementos comunes de enseñanza y gobierno. Ahora vamos a ver, digamos, con más detalle los tria munera de los que se habla en el Vaticano II.
Bien, en primer lugar tendríamos el ministerio sacerdotal en la Iglesia. Ya hemos visto que lo del tema del culto que se da a Dios y la santificación es lo más importante. Fijaos que en cierto sentido toda la vida de Cristo es como un acto de culto al Padre. De una manera especial el sacrificio de la cruz como ofrecimiento, como ese cordero inmolado al Padre, además como continuación de la última cena, o sea, digamos ya la culminación, la última copa del Señor bebida en la cruz. Y en este punto, diríamos, una reflexión fundamental lo que tiene que hacer es superar los prejuicios anticultuales de mucha exégesis, por, digamos, restos de temporada protestantes que ven el culto como algo contrapuesto, o ven el culto como una cosa puramente interior, al modo de no sé, del imperativo categórico kantiano o cosas de este estilo. No, diríamos, no hay ninguna oposición entre Cristo y el culto. Lo que pasa es que Cristo lleva a la plenitud el culto del Antiguo Testamento, y desde el sacrificio de Cristo en la cruz ya no tiene sentido, por ejemplo, los sacrificios de animales en el templo. O sea que aquí hay que subrayar esa voluntad de Cristo de ofrecerse positivamente como sacrificio para el perdón de los pecados. Esto sale en todos los evangelistas, por supuesto también en el mismo San Juan, etc. En Cristo este culto tiene ese aspecto ascendente, la ofrenda sacrificial, y como consecuencia de eso, la abundancia de gracias que proviene de su pasión. Con lo cual, fijaos, entendido esto correctamente, la religión cristiana tiene ese profundo aspecto litúrgico, y la clave será que cada cristiano se una a esa ofrenda de Cristo sacerdote. Y digamos, la acción cultural de Cristo, siguiendo el mandato del mismo Cristo, es la Eucaristía. La Eucaristía no es que multiplique el sacrificio supremo, sino multiplica la presencia de ese sacrificio, porque el sacrificio de Cristo de por sí vale para todos. Lo que pasa es que la participación de ese sacrificio pues ya depende de una multitud de factores, y por eso hace falta que la presencia de ese sacrificio sea reiterada. Para esto, el que quiera profundizar, en la página de Academia hay toda una serie de textos que puse de un seminario que tuve hace algunos años sobre los sacramentos y el sacramento, es decir, sobre la Eucaristía. Ahí tratamos estas cosas, y también hay algunos vídeos en este canal de ese seminario. Bien, junto con la Eucaristía, que es lo fundamental, tenemos otro elemento del culto que serían los sacramentos, que ofrecen pues, la riqueza de la vida de la gracia en su diversidad. Por tanto, hay un poder cultural de ofrecer la Eucaristía, porque sin un ministro especialmente habilitado no se da el sacrificio eucarístico. Tal ha sido la voluntad del Señor, y así lo muestran los textos de la Escritura y la vivencia y la tradición de la Iglesia. Fijaos que desde el punto de vista de los argumentos de congruencia, de conveniencia, podríamos ver que la diferencia entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial nos remitiría a la diferencia que se da entre los fieles y el mismo Cristo. O sea, no es que el sacerdote sea un superfiel, o sea, alguien, diríamos, que supere a los otros o en santidad o en caridad, no, sino que constituye un signo, además con un signo interno, con ese carácter interno, para hacer presentes acciones de Cristo, para que nos quede claro que quien nos salva es Cristo, y que nos salva determinadas acciones que Cristo ha hecho y que Cristo ha querido que se continúen sacramentalmente. Para esto, que haya un ministro, porque si no, uno podría pensar que al final es como si Cristo se hubiera disuelto después de haber resucitado y ya cada uno se va salvando en contacto interior con el Espíritu Santo. No, son determinadas acciones de Cristo que se reiteran las acciones para mantener el efecto de eso único que Cristo es lo que Cristo ha hecho. El sacrificio de la cruz es único, pero el Señor nos dejó la Eucaristía con la orden de reiteración para que ese sacrificio se haga presente de manera sacramental. Por eso Cristo es sacerdote en sentido único. Y en ese sentido nadie puede ser sacerdote, pero ha querido que haya dispensadores de ese poder sagrado mediante el sacramento del orden. Por eso fijaos que aquí en este punto, en el del culto, el del ofrecimiento del sacrificio, de los sacramentos, aquí el ministro es una causa meramente instrumental, no añade nada al sacrificio de Cristo. Con buena paz de toda esta retórica que dice que la omnipotencia de Dios se somete al sacerdote. No, mire usted, es Dios quien se sirve del sacerdote para hacer presente el sacrificio de Cristo. Aquí lo único que puede añadir al sacerdote pues es que con su ejemplo anime a los fieles, que las palabras que diga pues ayuden a acercarse más a la Eucaristía, todas estas cosas. Pero lo esencial es
tal cual de Cristo. En todo caso, también lo que esto nos ha salido ya antes, aunque los cristianos respecto a la jerarquía son desiguales, respecto a la salvación somos iguales. ¿Por qué? El poder jerárquico de orden solo se entiende para distribuir al mundo las riquezas de la salvación. Aquí entraría además todo el tema de la maternidad divina de la Iglesia. Y el carácter instrumental está muy bien pensado por parte de Cristo para que, a pesar de los malos ministros que se han dado y se dan, pues obviamente eso suscita escándalo, pero no nos falte nunca lo esencial, que es la comunicación de la santidad y de la gracia en la Iglesia. Por otra parte, como la Iglesia, la religión cristiana, tiene este carácter litúrgico, es obvio que para ser salvados tenemos que unirnos a esa liturgia divina, digamos, ya cuando Cristo ha entrado en el cielo como sumo sacerdote, tal como explica la carta a los Hebreos. Al menos hay que tener el deseo, digamos, de eso para obtener los efectos del culto, que son los dones de la salvación. Lo que pasa es que para realizar el ejercicio del culto, para llevar a la práctica ese culto, para conficere, literalmente fabricar la Eucaristía, ahí hace falta un poder cultual. Y ese poder es el que viene sacramentalmente por el sacramento del orden. Fijaos que para el sacramento más básico, como es el del bautismo, ahí es que ni siquiera hace falta ser bautizado. Cualquier persona, hasta un no bautizado, puede bautizar con tal de hacer lo que la Iglesia quiere que se haga. Diríamos que es un sacramento tan básico que cualquiera lo puede administrar. Pero fijaos que en la Eucaristía ya se hace referencia, esto es mi cuerpo. Hace falta esa configuración con el mismo Cristo. Bien, o sea que podríamos decir que el poder cultual que se identifica con el carácter sacramental es una realidad invisible, espiritual, sobrenatural. En ese sentido se puede comparar desde el punto de vista metafísico a una potencia, a diferencia de la gracia, que sería un hábito. El carácter, también en los simples bautizados, es ya una habilitación para dar culto a Dios. Los inserta en Cristo. Acordaos, esto en la antigüedad estaba muy claro y todavía lo mantienen los orientales. En la Eucaristía solo pueden estar los bautizados. Y cuando terminaba la liturgia de la palabra, el diácono decía, salgan los catecúmenos. Todavía lo siguen diciendo. Porque el estar ya en la consagración, en la plegaria eucarística, en la parte central, es propio del quien ha recibido el carácter sacramental. O sea que, diríamos, el carácter bautismal es una cosa muy seria a la hora de rendir ese culto a Dios. El carácter de la confirmación acrecentaría ese carácter del bautismo, bien, también con otras misiones, ahora no entramos en ello, pero fijaos que toda la vida moral, en cierto modo, brota, se desarrolla a partir de estos caracteres sacramentales, o sea, van a ser lo que marca el cristiano para realizar determinadas acciones, o sea que diríamos por eso cuando hablamos de la participación en la liturgia, esto va mucho más allá de que alguien pues lleve una flor o incluso salga una lectura o algo de esto, ¿no? Que la participación en la liturgia es algo muchísimo más profundo, es esa unión, esa configuración con el sacrificio de Cristo que luego se va a manifestar en la vida moral, o sea que aquí diríamos hay todo un filón de reflexión muy muy interesante. Bien, pero lo dejamos ya, porque estas son cosas que además se estudian en otras asignaturas, y pasamos ahora al tema del ministerio de la palabra en general, antes de hablar de un poco de la potestad magisterial. Aquí, ante todo, hablo un poco del ministerio profético y el magisterio de la Iglesia. Cristo ha venido para ser testigo de la verdad y la Iglesia debe predicar a todo el género humano esa verdad. Fijaos que la Iglesia puede afirmar como Cristo, para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Pero hay una diferencia esencial. Cristo es el revelador y la misma verdad. La Iglesia no. La Iglesia tiene que transmitir la verdad, pero no puede añadir nada. Fijaos que en ese sentido, así como no podemos añadir nada al sacrificio de Cristo, ya está perfecto en sí mismo, lo que tenemos que hacer es, digamos, aplicarlo a nosotros, completarlo en nosotros, pero en sí mismo está ya completo, lo mismo respecto a la revelación. Tú no puedes añadir nuevas revelaciones, tendrás que explicarlo, tendrás que, ante dudas que se presenten, responderlas, pero la revelación ya está, no te la tienes que inventar tú. Por eso, la misión de la Iglesia consiste en guardar fielmente este depósito, recordad todo lo de las pastorales,
y transmitirlo al mundo, de manera que se conozca y se pueda aceptar. Ahora, este depósito es una verdad viva a seres vivos y se va transmitiendo con el tiempo. Por eso sus virtualidades se desarrollan, pero siempre en el mismo sentido. Lo que no puede haber es contradicciones. Habrá que emplear un lenguaje correcto para que tal cosa sea entendida. Fijaos que, de hecho, muchos de los problemas de la exégesis bíblica vienen porque se están entendiendo palabras o cosas o gestos del Señor sin conocer bien el contexto. Y por eso no se entienden. Por eso era tan importante, como ya vimos, conocer el contexto judío de los evangelios para entender bien lo que están diciendo. O sea que se trata de que este depósito sea explicado, sea entendido, pero no de que te lo inventes tú para adaptarlo y quedar bien con los poderosos de cada época. Y el principio vivo que asegura esta transmisión es el Espíritu Santo. Por eso, digamos, este ministerio profético de transmitir la revelación es básico en la Iglesia. Otra cosa, claro, esto es evidente, pero conviene recordarlo. Para que pueda haber un ministerio de la palabra, se supone que existe la palabra. Es decir, que las palabras humanas pueden hablar con verdad del misterio de Dios. Porque si uno está en un planteamiento de pluralismo religioso, que aquí todas las religiones dependen de Dios, todas son buenas, aunque digan cosas contradictorias, si tú tienes dos contradictorios sobre la misma cosa, quiere decir que no puedes decir absolutamente nada. O sea, una vez aceptada la contradicción, ya vale absolutamente todo. Con lo cual es lo mismo decir que no hay ninguna revelación. Por supuesto que nuestras palabras, las palabras de la Escritura, siempre se quedan cortas al hablar de Dios, pero son verdaderas. Se da esa adecuación en la que está la verdad. No es que valga decir lo mismo y lo contrario. Bien, también se puede hablar, pues dentro de este ministerio de la palabra, un primer acceso a la fe y a la conversión, ahí sería evangelización, luego un segundo momento de educación y desarrollo en la fe, y luego ya otra predicación, pues digamos, un poco más, más elaborada. También se puede hablar de una forma de enseñanza que sería la forma de enseñanza oficial y autorizada de la revelación por parte de la jerarquía, que esto es lo que propiamente se denomina magisterio, pero ahí se trata de presentar la revelación tal cual, diciendo exactamente esto es revelación, si hay que solucionar un problema precisándolo, etc. La segunda forma es la más amplia, es la mayoría, de lo que se emplea casi siempre, una enseñanza exhortatoria. Ahí no es tanto anunciar la palabra de Dios con autoridad o precisar el contenido, sino ayudar a las personas a conocerla mejor, impregnarse de ella, vivirla, etc. Y ahí, digamos, aquí fijaos que en esto está por una parte la forma pública de la predicación de los ministros, pero también estaría el apostolado de los fieles, su testimonio, su colaboración catequética, aquí hay multitud de cosas. Y la tercera forma sería la enseñanza científica y doctoral. Esto tiene también múltiples niveles, que aquí la idea no es tanto ni esa enseñanza, diríamos, autorizada en cuanto tal, ni la enseñanza exhortatoria, sino mostrar la coherencia intelectual y la solidez del mensaje revelado. O sea, no es que esta, la tercera, sea una alternativa o la segunda a la primera, no, hacen falta las tres. Aquí diríamos hace falta todo, no es que una pueda sustituir a las otras. Fijaos que la misma enseñanza magisterial autorizada, en sentido estricto, es algo que tiene varios niveles. Esto, ¿os acordáis que hablamos de la Professio Fidei al hablar de los documentos que había salieron después del Vaticano II? Se precisaba esto, que tenemos un primer nivel, que son las verdades de fe, un segundo nivel, también definitivo, el magisterio definitivo, y un tercer nivel, que sería el magisterio auténtico. Vamos a ver en el siguiente apartado algunas cosas sobre qué quiere decir la infalibilidad de la Iglesia, un poco en la línea de lo que habíamos tratado del Vaticano I, y luego hablaremos también un poco sobre ese otro magisterio, que es lo que se ha denominado magisterio auténtico o magisterio ordinario, en el cual la enseñanza no es definitiva, con lo cual podría darse algún error o podría darse alguna modificación, aunque obviamente en lo fundamental tiene que estar vinculado a lo que se ha predicado ya antes. Pero para no romper la unidad de esto, lo dejamos ya para el próximo día. Comenzaremos hablando de la infalibilidad de la Iglesia y diremos luego algunas cosas también sobre el magisterio ordinario. Pues terminamos ya esta sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.